Bien, hoy vamos a trabajar las reglas para el desarrollo de un equipo poderoso de trabajo. Hace unos 40 años más o menos estaba yo en una organización supremamente importante en el país, porque era uno de los 5 grupos empresariales más importantes de Colombia. Me habían llamado para que hiciera de facilitador de su máximo comité ejecutivo. En esa época se llamaba comité coordinador o algo así. En todo caso, lo importante de eso era que estaba configurado por 14 personas, todas de una talla profesional, de una experiencia a toda prueba. Yo diría que todas las personas de ese comité eran personas ministeriables perfectamente. De hecho, alguna de ellas fue un asesor de presidencia unos años más tarde. Pero lo importante para mí es que todos eran personas de mucha más edad que yo. El que menos me llevaba, digámoslo, sería por ahí 10 años y el promedio podría ser por ahí 20 años. Para mí era muy importante porque yo, teniendo a esa época más o menos unos 40 años, pues para mí era una especie de éxito extraordinariamente importante el ser llamado como asesor de un grupo tan calificado y de una empresa tan importante en el país. Sin embargo, había un problema muy grande, y es que en la cultura de ellos, que era una cultura muy parecida a las grandes organizaciones de Colombia que yo había asesorado hasta entonces, que eran realmente bastantes, yo diría que entre 60 y 70 empresas anteriormente había atendido como asesor de la dirección, muy directamente. Entonces, la cultura que tenían era supremamente complicada, porque básicamente era una cultura muy formal. La gente, los 14 personajes eran tan prestantes que cada uno, cuando le tocaba hablar, porque era su turno, digámoslo así, o el tema de conversación de esa reunión, él exponía, pero nadie ni le preguntaba, ni le resonaba, nada. Era como una especie de discurso donde se sentaba claramente cátedra en el campo pertinente. Es decir, si era el director tecnológico, eso nadie había que le pudiera discutir. Si era el director, digamos, de comercio y mercadeo, tampoco. Si era el presidente, con menos razón. Si era el director de gestión humana, bueno, tampoco. En todo caso, lo importante era que en la cultura de ellos existían unos comportamientos que yo clasificaría de esta manera. Primero, todos eran absolutamente respetuosos en el seno del comité, de manera que si el presidente decía algo, todo el mundo decía que sí, y listo. Lo que pasa es que uno después comprobaba que en las oficinas y en los pasillos mucha de la gente decía que no, o sea, que no estaban de acuerdo con las decisiones que se habían propuesto allí, y realmente no las cumplían, ¿no? Y hacían lo posible por hacer sus propias decisiones y después justificar ante el comité cualquier desviación que hubiera ocurrido. En todo caso, eso es una práctica absolutamente común, y era una práctica que disociaba completamente el grupo, que creaba unas distancias y una falta de confianza absolutamente clara. De otro lado, era absolutamente frecuente, porque así es nuestra cultura, que mientras una persona estuviera exponiendo algo, todos los demás estaban juzgando, estaban diciendo: eso es una tontería, este hombre no sabe, este hombre es un inepto, aquí cometió un error, no sé qué, un montón de juicios permanentemente que luego salían en las conversaciones de pasillo y de oficina, salían esos juicios, y uno se da cuenta que justamente habían sido concebidos
en el momento en que el ponente estaba hablando. Y en tercer lugar, había una práctica muy complicada, y es que nadie hacía restitución de lo que comentaba por fuera. Es decir, si alguien se iba para la oficina, hacía un grupo primario de su gente y conceptuaban algo sobre las decisiones tomadas en presidencia, él nunca llevaba eso, digamos, motu propio, en forma espontánea al nuevo comité para que fuera evaluada la situación, ¿no? Simplemente se tomaban las decisiones, se ejecutaban, se hacían, pero no se llevaba al comité para examinar de nuevo cuáles habían sido las variaciones y las razones para ello. Entonces, en esa cultura tan difícil, yo tenía, digámoslo así, un sentimiento de orgullo muy claro de haber sido llamado, tan joven sobre todo, a facilitar a un grupo tan calificado de personas. Pero también tenía un miedo muy grande por toda la cultura que ellos representaban y que mantenían, y que habían ellos cimentado y no solamente construido, sino desarrollado, porque eso es un asunto que con la práctica se va cimentando y se va convirtiendo en costumbre y en hábitos, y lo que esos hábitos representan es muy difícil de remover. Las creencias que comportan, los comportamientos que traen, eso removerlo es muy difícil. Y había que hacerlo porque en ese clima donde cada uno trabajaba era como para su propio beneficio, con claramente los defensas del ego, era absolutamente imperativo cambiar esa cultura. Entonces yo entré a la primera sesión del comité donde me invitaron y les dije: señores, ustedes me han invitado a que les haga el rol de facilitador de grupo para el desarrollo de ustedes como equipo. Yo tengo el mayor de los gustos en hacerlo, pero para eso necesito que ustedes acojan y respeten 3 normas básicas de comportamiento en el grupo. Y esas normas son las siguientes. Primero, todo lo que concierne a las decisiones que toma este comité debe ser hablado aquí. Todo. ¿Qué significa eso? Significa que están prohibidos, que aquí, cuando el presidente hable o cuando el director de alguna de las áreas haga su exposición y todo el mundo acostumbra a decir sí, y después en las oficinas y en los pasillos dice no, esa práctica queda prohibida. Todo hay que decirlo aquí. Es decir, aquí hay que exponer las dudas, aquí hay que exponer las discrepancias que tenemos en la visión o en la opinión sobre un asunto. Es aquí donde hay que decirlo, porque si no, no construimos un grupo básico de confianza. Lo segundo es que queda prohibido que juzguen mientras la persona está hablando. ¿Por qué? Porque mientras la persona está hablando, su responsabilidad esencial es formar la imagen más nítida de lo que el otro está diciendo. ¿Para qué? Para asegurarnos que estamos comprendiendo lo que el otro dice a fondo, aunque no estemos de acuerdo con eso. Pero hay que comprender bien el ángulo y la expresión del otro. Y tercero, hay que restituir. Y restituir es traer al comité todo lo que uno haya dicho del comportamiento del comité y de sus decisiones y de su gente por fuera. Total, que si yo me voy para la casa y le digo a mi esposa que ustedes son una sarta de tontos, yo tengo que traer eso aquí para que ustedes puedan tener la oportunidad de interrogarme por qué dije eso, desde qué ángulo me parecen tontos, por qué no lo dije aquí, qué temores tenía para decirlo, por qué no fui capaz de expresar mis disensos frente a ustedes, en fin. Si ustedes no tienen esa oportunidad, entonces nosotros no podemos desarrollar nuestra relación a fondo. Si ustedes se comprometen a cumplir esas 3 normas de juego, yo me comprometo a ayudarles y a facilitarlos.
¿Por qué era importante ejercer ese compromiso? Porque yo sabía que tan pronto empezara la gente a manifestar sus desacuerdos con las políticas, inmediatamente, ¿qué pasa? Que se ponen en juego todas las defensas y toda la vieja cultura, porque esos comportamientos están regidos básicamente por temores, y por temores tan inconscientes que activan las defensas inmediatamente. Entonces yo, justamente cuando terminé de exponer, una persona que había sido presidente de una multinacional muy importante, y que tenía una gran experiencia, como todos ahí, como todos prácticamente, en lo que era el desarrollo de programas de calidad en sus empresas, quiso manifestar una objeción frente a las políticas de calidad que en ese momento se estaban adelantando en la organización. Pues lo primero que ocurrió en ese instante fue que el gerente de calidad, que era un gerente corporativo, inmediatamente quiso responder, inmediatamente quiso defenderse, inmediatamente quiso proceder a descalificar la intervención. Y yo inmediatamente tomé a mi cargo la defensa de la primera norma de juego, que es la posibilidad de que cada uno exprese con plena claridad sus opiniones, su visión de las cosas, y por lo tanto los disensos que tenga o los acuerdos que tenga sobre las exposiciones hechas o sobre las políticas propuestas. Entonces yo en ese momento intervine para cerciorarme mediante preguntas. Entonces tú lo que quieres decir es esto. Entonces tú lo que ves es esto y esto y esto y esto. Entonces la discrepancia fundamental con la política es esta y esta. O sea, cerciorándome de que yo sí estaba comprendiendo a fondo lo que el otro estaba exponiendo, para con eso mostrar cómo se defiende la vigencia de cada norma. Sobra decirles esto, eso fue un éxito arrollador, porque toda la gente vio que era muy importante ser capaz de poner ahí todas las dudas y todas las opiniones y todas las diferencias, sobre todo esas, las diferencias. Eran personas muy maduras también, de mucha experiencia y muy respetuosas todas con una gran calidad, digamos, humana en general, respetuosos, muy serios, y jamás personas descalificadoras pues de frente de ninguna idea y de ninguna persona. El respeto era absolutamente claro, pero tenían la posibilidad de discrepar de frente. Y eso ya introducía en el grupo un cambio enorme, porque esas personas, como les decía antes, no hablaban entre sí, no se resonaban, no discutían nada. Si no tenían si no era la oportunidad de ellos manifestar su posición frente al área que manejaban, y las políticas, y exponer las políticas y las decisiones que como directores de área veían conducentes, entonces nadie hablaba ni nadie intervenía. Entonces no había conversación, nunca había una conversación que empezara, por ejemplo, en cero. ¿Qué es empezar en cero una conversación? Es decir, por ejemplo, hombre, nació un nuevo sindicato en la empresa. ¿Ustedes qué conocen de eso? Eso es empezar en cero. Uno no trae nada preparado, simplemente expone un tema y empieza a obtener información sobre él, y sobre la marcha se van poniendo y saliendo las posiciones y tal cosa. Entonces fue muy exitoso las primeras, digámoslo, reuniones de ese gran comité. Ese comité estaba configurado por 3 personas de la familia, de los dueños, de toda la corporación y de toda la organización. Estaba compuesto por los directores, los 3 directores, digamos, más importantes, el presidente de la
de la compañía estaba compuesto por todos los gerentes corporativos, un gerente corporativo de gestión humana, un gerente corporativo de finanzas y un gerente corporativo de calidad. Pero además venían al grupo todos los gerentes de las principales empresas del grupo, no todas las empresas, pero las más grandes, las que tenían mucho más, digamos, volumen de ventas y representatividad y importancia y peso en el cumplimiento de los presupuestos. Esos gerentes, tanto de empresas manufactureras como de empresas comerciales que la organización tenía, venían a ese comité, eran miembros, digámoslo, permanentes del comité. Pues también nos fue en todas las primeras reuniones que el presidente y los directores propusieron en un momento dado al comité que invitaran en lo sucesivo también a los gerentes de las otras compañías que no asistían regularmente a él. O sea, hacer un comité coordinador ampliado. Porque decía el presidente, hombre, nos ha ido tan bien con esta metodología que lo más indicado es que los otros que no tienen acceso a esto lo vivan, vengan, se enteren de eso y lo lleven a sus comités de gerencia y a las organizaciones que ellos mismos dirigen. Entonces es parte fundamental de nuestra responsabilidad formar esos otros gerentes y que asimilen esta nueva forma de trabajar en grupo y en equipo. Entonces, vuelvo y digo, era demasiado exitoso. Sin embargo, ¿por qué traigo esto con ese detalle? Porque es la única, óiganme bien, la única vez en toda la historia mía de más de 50 años de trabajo en organizaciones que he podido implementar esas 3 normas en un grupo. De resto nunca he podido hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesita que alguien entrenado vele por el cumplimiento de esas normas. Porque como van en contra de lo habitual de la cultura, son muy débiles, no tienen poder suficiente para permanecer en el grupo. Entonces, si no hay alguien que esté entrenado para defenderlas y hacerlas valer siempre, eso no perdura en la organización. ¿Y qué es el entrenamiento que se necesita? Un entrenamiento clínico. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno esté claramente entrenado para mirar cuando sus miedos personales lo invitan a asumir una posición defensiva y al detectarlos sea capaz de sobreponerse a esos miedos y hacer valer más la objetividad y la capacidad de escuchar y la capacidad de poner por encima de la imagen personal. Si uno no tiene ese entrenamiento, no tiene manera de defender la vigencia de esas normas. Y por eso, en todas las otras empresas en donde quise ponerlo, nunca fue viable el desarrollo de los equipos aplicando esas normas. ¿Por qué? Porque yo no estaba en todas las reuniones de los comités de gerencia o en todas las reuniones de los comités ejecutivos, que hubiera sido absolutamente necesario para poder vigilar eso hasta que la gente incorpore la bondad de esas normas. Mientras no la incorpore, pues estamos sujetos a lo que la cultura normal invite, a lo que la cultura normal ha favorecido como hábito y como costumbre interpersonal y de comportamiento directivo. Entonces, debo decir, esas normas son importantes, son funcionales, siempre y cuando haya una persona con entrenamiento clínico adecuado para hacerlas efectivas, para vigilarlas y ayudar a que la gente incorpore ese funcionamiento poco a poco y que mediante los avances y los logros que se obtienen al aplicar esas normas, ellos se vayan fortaleciendo en un nuevo hábito. ¿Ok? Mientras tanto, espero que les sirva de reflexión y que les ayude a mejorar de alguna manera
la confianza en sus grupos. Con todo el corazón me despido hasta la próxima.